Muy buenas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo usar Rich Join en MySQL. Pero primero veamos qué quiere decir esto. Y esta sentencia devuelve todos los registros de la tabla de la derecha y solo los registros coincidentes de la tabla de la izquierda. Si no hay coincidencias en la tabla de la izquierda, se rellenarán con valores nulos. Veamos un ejemplo, pero primero vamos a crear la base de datos y a usarla, creando también las tablas e insertando los datos. Para ello he abierto MySQL Workbench, esto ya lo hemos visto en otros vídeos, y vamos a crear la base de datos si no existe. Señalo solamente esta sentencia y le doy a ejecutar el script. Voy a ir poquito a poco para que vaya quedando claro, aunque esto ya lo hemos visto en bastantes ocasiones. Ahora ya hemos creado la base de datos. Nuestro siguiente paso es comenzar a trabajar sobre ella. Seleccionamos Use y en este caso tienda de ropa y le damos a ejecutar el script. Ahora vamos a crear, voy a actualizar para que puedas ver que ya hemos creado la base de datos. Ahora el siguiente paso es crear la primera tabla. En este caso se llama clientes, la voy a señalar y le voy a dar a ejecutar. Vale, ya hemos creado la primera tabla. Voy a ejecutar la segunda tabla llamada pedidos. Ya tenemos la siguiente tabla. Ahora lo siguiente sería insertar datos dentro de la tabla para poder comenzar a trabajar. Vale, voy a insertar los datos. Lo voy señalando cada paso que vamos a ir haciendo. Ahora insertamos la primera tabla y le doy a ejecutar. Insertamos la segunda tabla y le doy a ejecutar. Finalmente vemos los datos de la tabla clientes y de la tabla pedidos, como con un select, para ver exactamente qué tenemos en cada una de ellas. Vamos a utilizar para hacer el Rich Join el ID cliente, que es la clave ajena que tenemos en la tabla pedidos. Ahora tengo aquí una consulta, en este caso para ver los datos de ambas tablas, y simplemente lo que he hecho ha sido un select primero de la tabla clientes. Ya he ejecutado en este caso lo que es un Rich Join y vemos los resultados ahí. Ahora te voy a explicar un poquito por encima qué hemos hecho, aunque esto ya lo vimos con el Left Join. Hemos hecho el select para ver los datos de ¿qué? De la tabla clientes. Le hemos asignado un alias llamado C, para no tener que estar poniendo todo el rato lo mismo. Delante del select tenemos el ID nombre, el ID, el nombre, el ID y el producto. Estos son los datos que me va a mostrar. Solamente estas cuatro columnas. ¿De qué? De la tabla pedidos. Y voy a unirlo con, de la tabla pedidos, el ID cliente, que es la clave ajena. Y de la tabla cliente, su ID. Entonces, de la tabla pedidos, el ID cliente, que es la clave ajena. Voy a hacer un select de la tabla pedidos para que veas que ID cliente es la clave ajena. Esa la voy a utilizar para unir la tabla pedidos con cliente. Ahora, de c.cliente es c.id es cliente ID, que es la otra unión que vamos a utilizar. He hecho un select para que veas que esa es la columna que estoy utilizando. Tenemos dos tablas. La tabla clientes, solamente los coincidentes o valores nulos. En la tabla del Rich Join, todo. Por lo tanto, la tabla de pedidos se va a mostrar por completa. Esta se mostrará por completo. Y de la tabla de clientes, solamente las coincidencias o, en este caso, valores nulos. Si observas de ID y de producto, se ha mostrado todo. En cambio, de ID y de nombre de la parte del cliente, no se ha mostrado todo, sino que se ha mostrado incluso valores nulos. Si yo quiero eliminar los valores nulos de la tabla, en este caso clientes, lo que haría sería hacer o establecer una condición sobre un campo. Voy a establecer una condición sobre la tabla clientes, en concreto sobre c. es nuestro alias, c.id cuando is not null.
Siento si algunas veces se va el ratón, pero es que no funciona muy bien. Lo voy a señalar y voy a eliminar los valores nulos. Ahora solo me muestra aquellos valores que coinciden en ambas tablas. Y esto es todo, como siempre. Si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte y a darle me gusta.